Bienvenidos al canal Cosas de la Historia, soy el profesor Gang y en esta ocasión vamos a tratar el tema de la guerra de los pasteles, llamada así porque según la historia local todo empezó por un conflicto entre mexicanos y un pastelero francés. Como siempre, acordaros de suscribiros al canal, darle me gusta, compartirlo y todas estas cosas. Venga, os dejo con el vídeo. El relato popular habla de un curioso episodio ocurrido en el año 1838, en el barrio de Tacubaya, entonces un poblado vecino de Ciudad de México. Oficiales del Ejército Nacional arribaron al local de repostería de un francés de apellido Remontel. Algunas crónicas dicen que los militares saquearon el lugar, otras cuentan que los uniformados consumieron pasteles y se fueron sin pagar. Cualquiera que fuera su accionar, Remontel fue el que se quedó con las manos vacías y pérdidas por muy considerable valor, la suma de 800 pesos de la época. Pero aquel episodio local, del que los historiadores señalan no hay evidencias claras de que haya ocurrido como se cuenta de manera popular, terminó por bautizar años después un serio conflicto bélico entre México y Francia. Las hostilidades dieron inicio el 16 de abril de 1838, cuando venció un ultimátum de Francia que demandaba el elevado pago de 600.000 pesos por parte del gobierno mexicano, así como un acuerdo comercial ventajoso. Se sabe bastante poco sobre el incidente de los pasteles. Hay historias que se contradicen unas a otras. Como que fuera realmente un pastelero, autores de la época se refieren a él como un fondista, es decir, que tenía un restaurante. Se toma esta referencia para magnificar lo absurdo e injusta de la situación, de cómo Francia toma un tema bastante banal para hacer un reclamo de grandes magnitudes. Primero por la cantidad demandada, pero también por las ventajas económicas que exigía. Pero para entender la primera intervención francesa a México, como se conoce formalmente aquel conflicto, es necesario repasar qué pasaba en México y la geopolítica de entonces. La independencia de México se dio en 1821, pero pasaron muchos años para que el nuevo país pudiera tener estabilidad de un gobierno duradero y plenamente reconocido por el mundo. El país nació como una monarquía imperial que solo duró 3 años. Luego vino la instauración de una república, pero una que estaba sumamente disputada por federalistas y centralistas. A la par, los privilegiados del régimen novohispano, principalmente la Iglesia y el Ejército, se erigían como un poder autónomo. Eso hizo conflictivo el resolver asuntos de la vida nacional y la defensa del país ante las amenazas externas. En 1833 la nación enfrentó una dura epidemia de cólera que diezmó mucho a la población. Y en 1836, México sufrió la pérdida del territorio de Texas, que se separó unilateralmente. Y en la geopolítica, potencias del mundo como Inglaterra y Francia sostenían una lucha por controlar el continente que había estado gobernado casi exclusivamente por España durante siglos. Francia aguardaba el momento idóneo para afianzar su posición en América, y México, por su situación interna y posición geográfica, parecía el lugar ideal para emprender las acciones. El país estaba realmente vulnerable. Los franceses no solo exigían la reparación al pastelero y a otros súbditos de la monarquía de Francia, también ventajas que le dieran una mejor posición, particularmente a Inglaterra. Entre ellas estaba la demanda del acceso al comercio minorista, que no era permitido a extranjeros y que de darse hubiera puesto en muy mala posición a los comerciantes mexicanos. Por aquellos años no era raro que en las revueltas por el poder en México hubiera comerciantes afectados, entre ellos extranjeros que tenían diversos negocios en la capital y en el interior del país. En el caso de los franceses, informes diplomáticos galos decían que había unos 450 establecimientos con un valor estimado de 30 millones de francos. El gobierno del monarca francés, Luis Felipe I, instruyó desde 1836 a su diplomático en México, el barón Antoine de Foix, que demandara el pago por los daños a los franceses productos de las batallas internas de México. Ante la negativa del gobierno mexicano, que no encuentra que haya la menor obligación de resarcir por daños que sufrieran mexicanos o extranjeros por actos de facciones políticas, Francia envió en marzo de 1838 una flota de 26 naves lideradas por de Foix al puerto de Veracruz. Este era el principal punto de comercio con Europa de México y clave para su debilitada economía. Lo estrangulaba increíblemente porque el principal ingreso de México era el producto de la aduana. México acababa de sufrir la separación de Texas, como ya hemos dicho, y ya estaba el orgullo nacional bastante golpeado. Así que el gobierno le había planteado a Francia pagar los 600.000 pesos que pedía Francia, pero rechazó tajantemente las peticiones de ventajas comerciales que demandaban. De Foix aceptó el trato
y dio un ultimátum que terminaba el último minuto del 15 de abril. Al día siguiente inicia el bloqueo del puerto de Veracruz. Las negociaciones infructuosas llevaron a las tropas francesas a abrir fuego el 27 de noviembre de 1838 contra el fuerte de San Juan de Ulúa. En pocas horas acaban con las defensas del puerto, matan a los artilleros mexicanos y desmontan las baterías mexicanas. El bloqueo de Francia a Veracruz entonces pasa de la sola presencia en el mar a tierra. Los galos se apostaron en diferentes puntos de la ciudad, según que hubiera mayor resistencia de las flotas mexicanas. Aunque el gobierno mexicano habilitó otros puertos del Golfo de México, ninguno tenía la capacidad aduanera que tenía Veracruz, y el contrabando se volvió un gran problema. La única contraofensiva mexicana se produjo el 5 de diciembre de aquel año. Las fuerzas bajo el mando del general Santana hicieron replegarse a los franceses, pero no tenían fuerza como para poner en peligro el bloqueo de Veracruz. En realidad, la presencia francesa en México en esa intervención se limitó al puerto de Veracruz, y con excepción de 3 días de enfrentamientos no hubo más hostilidades armadas. Lo que cambió la situación fue la llegada al puerto junto a una flota de 11 buques armados con 370 cañones del ministro inglés Richard Pakenham, quien se presentó como intermediario del conflicto. En el trasfondo estaba que Inglaterra era el principal socio comercial de México, y la disputa de Francia no solo estaba afectando a los buques mercantes ingleses, sino también amenazaba con posicionar a Francia en un punto estratégico en América. El meollo del asunto realmente era la lucha de esas dos potencias por el control y participación en el reparto de lo que después sería llamada América Latina. Frente a la amenaza naval inglesa, Francia terminó por aceptar la mediación inglesa, y en un periodo de 3 meses se logró el acuerdo el 9 de marzo de 1839. México pagaría los 600.000 pesos en plazos, como habían ofrecido desde un inicio. A unos días de cumplirse un año de bloqueo, Francia entregó el fuerte de San Juan de Ulúa y se retiró del puerto de Veracruz al mes siguiente. Espero que os haya gustado el vídeo. Como os dije al principio, acordaros de suscribiros al canal, compartirlo, darle me gusta, poner comentarios y todas estas cosas. Venga, os espero en el siguiente.